Santa Mónica, madre de San Agustín y patrona de las madres. Mónica significa dedicada a la oración y a la vida espiritual. Santa Mónica es famosa por haber sido la madre de San Agustín y por haber logrado la conversión de su hijo. Mónica nació en Tagaste, África del Norte, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Cartago, en el año 332. Sus padres encomendaron la formación de sus hijas a una mujer muy religiosa, pero de muy fuerte disciplina. Ella deseaba dedicarse a la vida en oración y en soledad, como su nombre lo indica, pero sus padres dispusieron que tenía que esposarse con un hombre llamado Patricio. Este era un buen trabajador, pero terriblemente mal geniado, y además mujeriego, jugador, sin religión ni gusto por lo espiritual. La hizo sufrir y por 30 años ella tuvo que aguantar los tremendos estallidos de ira de su marido, que gritaba por el menor disgusto, pero este jamás se atrevió a levantar la mano contra ella. Tuvieron 3 hijos, 2 varones y una mujer. Los 2 menores fueron su alegría y consuelo por el mayor. En aquella región del norte de África, donde las personas eran sumamente agresivas, las demás esposas le preguntaban a Mónica por qué su esposo era uno de los hombres de peor genio en toda la ciudad, pero no la golpeaba nunca, y en cambio los esposos de ellas las golpeaban sin compasión. Mónica les respondió: es que cuando mi esposo está de mal genio, yo me esfuerzo por estar de buen genio. Cuando él grita, yo me callo. Y como para pelear se necesitan 2 y yo no acepto la pelea, pues no peleamos. Esta fórmula se ha hecho célebre en el mundo y ha servido a millones de mujeres para mantener la paz en la casa. Patricio no era católico, y aunque criticaba mucho el rezar de su esposa y su generosidad tan grande por los pobres, nunca se oponía a que ella se dedicara a estas buenas obras, y quizás por eso mismo logró su conversión. Mónica rezaba y ofrecía sacrificios por su esposo, y al fin alcanzó de Dios la gracia de que en el año de 371 Patricio se hiciera bautizar, y que lo mismo lo hiciera la suegra, mujer terriblemente colérica, que por meterse demasiado en el hogar de su nuera le había amargado la vida a la pobre Mónica. Un año después de su bautismo murió santamente Patricio, dejando a la pobre viuda con el problema. Patricio y Mónica se habían dado cuenta de que su hijo mayor era extraordinariamente inteligente, y por eso lo enviaron a la capital del estado, de la ciudad de Cartago, a estudiar filosofía, literatura y oratoria. Pero Agustín tuvo la desgracia de que su padre no se interesaba por sus progresos espirituales, solo le importaba que sacara buenas notas, que brillara en las fiestas sociales y que sobresaliera en los ejercicios físicos, pero acerca de la salvación de su alma no se interesaba ni le ayudaba en nada. Y esto fue fatal para él, pues fue cayendo de mal en peor en pecados y errores. Cuando murió su padre, Agustín tenía 17 años y empezaron a llegarle a Mónica noticias cada vez peores de que el joven llegaba a una vida poco santa. En una enfermedad, ante el temor a la muerte, se hizo instruir acerca de la religión y propuso hacerse católico, pero al ser sanado de la enfermedad, abandonó el propósito de hacerlo. Finalmente se hizo socio de una secta llamada de los maquineos, que afirmaban que el mundo no lo había hecho Dios, sino el diablo. Mónica, que era bondadosa pero no cobarde ni floja, al volver su hijo de vacaciones y empezar a oírle 1000 barbaridades contra la verdadera religión, lo echó sin más de la casa y le cerró las puertas, porque bajo su techo no querría albergar a enemigos de Dios. Pero sucedió que en esos días Mónica tuvo un sueño en el que vio que ella estaba en un bosque llorando por la pérdida espiritual de su hijo, y que en ese momento se le acercaba un personaje muy resplandeciente y le decía: tu hijo volverá contigo.
y enseguida vio a Agustín junto a ella. Le narró al muchacho el sueño tenido, y él dijo, lleno de orgullo, que eso significaba que ella se iba a volver maniqueísta como él. Pero ella le respondió, en el sueño no me dijeron mamá irá donde su hijo, sino su hijo volverá contigo. Esta hábil respuesta impresionó mucho a su hijo, quien más tarde la consideraba como una inspiración del cielo. Esto sucedió en el año 437. Faltaban 9 años para que Agustín se convirtiera. Por muchos siglos ha sido muy comentada la bella respuesta que un obispo le dio a Mónica, cuando ella le contó que llevaba años y años rezando, ofreciendo sacrificios y haciendo rezar a sacerdotes y amigos por la conversión de Agustín. El obispo le respondió, esté tranquila, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Esta admirable respuesta y lo que había oído en el sueño la llenaban de consuelo y esperanza a pesar de que Agustín no daba la menor señal de arrepentimiento. Cuando tenía 29 años, el joven decidió ir a Roma a dar clases. Ya era todo un doctor. Mamá se propuso irse con él para librarlo de todos los peligros mortales, pero Agustín le hizo una jugada tramposa, de la cual se arrepintió mucho más tarde. Al llegar junto al mar, le dijo a Mónica que se fuera a rezar a un templo mientras iba a visitar a un amigo. Y lo que hizo fue subirse al barco y salir rumbo a Roma, dejándola sola, pero Mónica no era una mujer débil para dejarse derrotar tan fácilmente. Tomó otro barco y se dirigió. En Milán, Mónica se encontró con el santo más famoso de la época, San Ambrosio, arzobispo de esa ciudad. En él se encontró un verdadero padre lleno de bondad y de sabiduría, que la fue guiando con prudentes consejos. Además, Agustín se quedó impresionado por su enorme sabiduría y poderosa personalidad de San Ambrosio, y empezó a escucharle con profundo cariño y a cambiar sus ideas y entusiasmarse por la fe católica. Y sucedió que en el año 387, Agustín, al leer unas frases de San Pablo, sintió una impresión extraordinaria y se propuso cambiar de vida. Envió lejos a la mujer con la cual vivía en unión libre, dejó sus vicios y malas costumbres, se hizo instruir en la religión y en la fiesta de Pascua de Resurrección. Ese año se hizo bautizar. Agustín, ya convertido, dispuso volver con su madre y su hermano a su tierra en África, y se fueron al puerto de Ostia a esperar el barco. Pero Mónica ya había conseguido todo lo que anhelaba en esta vida, que era ver la conversión de su hijo. Ya podía morir tranquila. Y sucedió que estando ahí en una casa junto al mar, por la noche, al ver el cielo estrellado, platicando con Agustín acerca de cómo serán las alegrías que tendrían en el cielo, ambos se emocionaban, comentando, meditando las cosas celestiales que los podían esperar. En determinado momento exclamó entusiasmada, ¿y a mí qué más me puede amarrar a la tierra? Ya he obtenido mi gran deseo, el verte cristiano católico. Todo lo que deseaba lo he conseguido de Dios. Poco después le invadió una fiebre y en pocos días se agravó y murió.